aniversario de nuestro instituto, Spiritual Universe Institute. Hoy estamos muy contentos de tener a un invitado muy especial, doctor Sergio Marina. Marina está especializado en la vida después de la vida, es autor de varios libros y es una persona muy reconocido por su trabajo y su labor ayudando a las personas que tienen un ser querido que has dejado el cuerpo físico. Para empezar esta pequeña charla, Sergio, ¿nos podrías explicar cómo empezaste este camino de investigación y de apoyo, que inicialmente es un camino difícil? Muchas gracias. Bueno, gracias en primer lugar a vosotras dos por la invitación y bueno, pues también gracias a la audiencia por hacer de esta comunidad, ¿no? Algo pues que sea positivo y que sea un aliento para todas esas almas que, bueno, pues que estén transitando un momento pues contractivo, ¿no? Un momento de dolor en sus vidas, ¿no? A todos ellos pues les mandamos un abrazo cariñoso y afectuoso, claro que sí. Pues respecto a tu pregunta, Mariola, siempre es verdad, desde hace ya muchos años, yo creo que ya desde hace más de 2 lustros, me ha interesado el sufrimiento humano, ¿no? Evidentemente, cuando llega ese interés profundo es porque el alma de alguna manera manifiesta parte de su experiencia vital, ¿no? Y en ese sufrimiento humano, pues traté de buscar respuestas, ¿no? Desde el ámbito intelectual, desde el estudio profundo de las tradiciones espirituales, que creo que siempre es muy importante, ¿no? El poder acercarse a todas y cada una de ellas, más allá de la afinidad que podamos tener con una en concreta. Para mí todas hablan de lo mismo, en lo subyacente. Y luego pues el campo de la investigación, que es ya en mis últimos años donde estamos trabajando a nivel de investigación y en el campo experiencial, ¿no? Es decir, para mí quedarse en la teoría o quedarse en las ideas pues puede estar bien en una primera fase, pero aterrizarlo a la experiencia, llevarlo al cuerpo, llevarlo a lo profundo, pues es un aspecto fundamental, ¿no? Y bueno, pues la vida pues me ha dado también la oportunidad de trabajar con el duelo, también a nivel académico, formando a personas profesionales, también acompañando a personas que evidentemente están transitando duelos. Y bueno, pues evidentemente en ese marco, ¿no? del que estamos hablando, donde el dolor es ineludible, inevitable también, y eso hay que comprenderlo, ¿no? No se trata de correr, no se trata de no permitirse lo que es el duelo, porque todos vamos a experimentar el duelo y experimentamos muchos duelos a lo largo de nuestra vida, sin ningún tipo de dudas, ¿no? El duelo de perder a veces un trabajo, el duelo de cambiar de hogar, el duelo de perder una mascota amada y luego los duelos que son pues más dolorosos para el alma, ¿no? Que es la pérdida de nuestros seres amados, porque suelen, lo que observamos, ya enterrando más en la experiencia, que son almas que forman parte de nuestra familia más álmica, ¿no? De esa familia más primaria, donde son almas que venimos encarnando, ¿no? En muchas experiencias y son las experiencias que nos unen con ellas las que más aprendizaje nos generan, tanto para la persona que desencarna como para la persona que se queda aquí. Suele ser más para la persona que se queda aquí, en esos contratos que vemos y en esos pactos. Y evidentemente, pues lo que supone la pérdida para el alma a todos los niveles, ¿no? Eso es un poquito así, de forma introductoria, pues esta primera exposición, ¿no? El duelo es muy íntimo, ¿no? Es muy particular, no hay duelos más rápidos, ni duelos menos rápidos, ni mejores, ni peores. Cada uno, evidentemente, pues tiene el duelo que en ese momento necesita, el que está preparado. Y sí que es verdad que sabemos y percibimos nítidamente que en la medida que vamos entrando en el mundo interno, en el campo del crecimiento interno profundo, en la espiritualidad, si me permitís que la defina de alguna manera, aséptica religiones y aséptica creencias, etc., los duelos se llevan mucho mejor, se integran mejor y se les permite darle un significado más profundo a esa pérdida, ¿no? A ese para qué, que es donde tenemos que llegar cuando hablamos del alma, no tanto al qué,
que es donde nos quedamos atrapados en la terrenalidad, ¿no? En el qué de la experiencia, el por qué me ha pasado esto, en tratar de buscar una razón, una explicación, y desde ahí los duelos suelen ser más complejos, se enquistan más porque nos quedamos muy atrapados ahí en el dolor. Pero cuando abrimos la mirada del alma, ¿no? Que busca el sentido profundo de esa experiencia, que la tiene, ineludiblemente, pues esos duelos sabemos que se transitan a medio a largo plazo con más profundidad, ¿no? No quiere decir que evidentemente el dolor ese profundo que podamos tener de la pérdida, ¿no? Y pienso sobre todo en madres y padres que pierden sus hijos, ¿no? Y tengo experiencia en ese campo, sé lo que es el dolor, ¿no? De un hijo, pues evidentemente pues tiene su corazón ahí, esa parte que está ahí, ¿no? Pero que en lo profundo del alma sabe que eso tiene un significado y disciernen que eso tiene un aprendizaje y que están ahí, ¿no? También para mostrar muchas cosas, ¿no? Eso sería un poquito mi primera exposición. Esto del camino, ¿no? De desaprender un poco todo lo que nos enseñaron en relación a la muerte para poder experimentarlo desde otro lugar, ¿no? Mm. Eh, ¿Cuál sería la mirada espiritual justamente que podemos compartir para todos los papás que pierden hijos, ¿no? Para que podamos lograr mayor paz, aceptación y volver a conectar en algún punto con la alegría que es tan difícil. Mm. Es verdad que, Mariela, en esta sociedad occidentalizada, a todos los niveles, en lo terrenal y también en lo espiritual, pues se ha perdido pues, la forma de vivir, ¿no? La forma de lo que los antiguos vivían. Y vivir es también prepararse para lo trascendente, es vivir desde lo trascendente, ¿no? Y aprender a vivir bien no quiere decir desde lo material, sino hablo en términos profundos, nos va a ayudar a comprender y a integrar bien la muerte, porque no olvidemos que en el momento de que ya nacemos, todos tenemos ya un día marcado y todos vamos a transitar ese espacio, todos, nosotros, nuestros seres amados, todos, ¿no? Entonces, esa veces ausencia de la cultura de la vida, que incluye la trascendencia, hace que el alma, hasta que no llega a ese momento, pues ni se ha preparado para vivir, ni se ha acercado a eso que entendemos como trascendencia, ni tiene claro cuál es el recorrido que vive el alma cuando deja el cuerpo. Entonces, bueno, para muchos seres humanos es un punto, ¿no? Es un punto muy disruptivo porque se encuentran únicamente ante esa pérdida, ante ese vacío profundo que nos deja ese ser amado, ¿no? Entonces, la primera fase del duelo siempre es permitir que ese dolor emocional, que ese dolor físico y ese dolor psíquico se pueda aflorar con naturalidad, ¿no? Es decir, hay muchas fases, hay negación, hay resistencia, hay pues el dolor que es inevitable y es parte de nuestra condición humana. Ahora bien, lo que sí, como decía antes, observamos que en la medida que esos papás se pueden adentrar en el ámbito espiritual a todos los niveles sin correr, ¿no? Porque es verdad que cuando tenemos necesidad a veces queremos correr mucho en recibir los primeros mensajes, en contactar, en forzar a veces cosas, todo al ritmo, sin prisa, los contactos se dan, las comunicaciones se muestran, pero todo de una forma lo más tranquila posible, ¿no? Porque si no podemos también entrar en mucha distorsión, en mucha ansiedad, esperando que se comuniquen, esperando que nos den señales, esperando, ¿no? Y nuestros seres amados están bien, ¿no? Ellos también tienen sus procesos allí, ellos tienen sus labores, sus oficios, sus trabajos, no están quietos, no están parados, no están pensando en que nosotros, no, ellos tienen vida allí, ¿no? Y hay que saber eso porque ellos están ocupados y tienen también sus propios aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo más importante para esos papás es que se puedan permitir en cada momento lo que sientan y que vayan construyendo una nueva realidad interna en base al conocimiento espiritual y en base a la experiencia también, ¿no? Tenemos muchas maneras hoy en día de tener esa certidumbre, ¿no? De que saber que están ahí, que siguen vivos, que están bien, que cumplen su propósito, que tenía un significado profundo y bueno, pues es parte del camino, ¿no? Y eso pues lo tienen que ir recorriendo poco a poco y en la medida que van entrando, ¿no? En
en esa sed del alma y en ese lenguaje se hace más fácil llevar el camino, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. Sí. ¿Cómo podríamos comprender la diferencia entre karma y misión? Porque aquí yo veo que son dos cosas muy diferentes, ¿no? El karma es algo que parece que no podemos evitar, porque lo hemos creado en otra vida. Y la misión de vida, por el contrario, es algo que sí que planificamos en el espacio entre vidas. ¿Qué nos podrías decir con respecto a esto? Bueno, lo que observamos en el mundo espiritual, ¿no? Cuando en el espacio entre vidas, de hecho, ahora estoy publicando mi última obra sobre el espacio entre vidas, sobre todo los relatos que he podido recoger, tanto experiencia propia como en pacientes, como en investigación, de todo lo que ahí acontece, ¿no? Allí, pues de alguna manera, lo que hacemos es planificar cómo va a ser nuestra encarnación, ¿no? Y en esa encarnación que vamos a planificar, ahí hay muchos elementos, ¿no? No bajamos a la torera. O sea, una encarnación se cuida mucho, no solo por nuestra parte, sino por nuestros guías, por el consejo de sabios, por los maestros que avalan, ¿no? Esa encarnación. O sea, que hay un despliegue muy importante espiritual para que un ser humano, un alma, pueda encarnar. Bien, en esa planificación prenatal o en esa planificación álmica, ahí tenemos muchas cosas, ¿no? Hay contratos que establecemos y pactos con otras almas con las que tenemos que a lo mejor permitirnos ajustar ciertos aprendizajes que hemos tenido en otras encarnaciones. Tenemos que equilibrar y ajustar karma, que karma simplemente es la ley que nos muestra que cada acción tiene una reacción, que cada causa tiene una consecuencia. Eso es karma, no es algo positivo y negativo, sino que hay que equilibrar todas las acciones que tienen una energía de respuesta. Y eso pues está dentro de nuestro plan álmico. Si en nuestra vida pasada pues generamos mucho karma, pues a lo mejor haciendo daño a otras personas, pues lo más frecuente que se suele observar es que en el plan del alma se incluyan esos elementos que tenemos que corregir, ¿no? Que tenemos que equilibrar, ¿no? Eso forma parte de esa planificación. Ahí que encontramos también la misión, es decir, el fundamento principal de lo que el alma viene a experimentar. Y eso es ineludible, lo que sí o sí nos vamos a marcar, que es lo que tenemos que trabajar como almas. ¿Qué encontramos más en esa planificación? Pues encontramos el don que se nos va a dar, además de los talentos, para que esa misión del alma se pueda desplegar. ¿Para qué vamos a venir? ¿Con qué herramientas vamos a contar? En esos contratos están también las almas que nos van a acompañar y se planifica todo al detalle. No hay margen en fin, de decir, no, es que aquello que voy a vivir puede ser fruto de la casualidad. No, o sea, todo está perfectamente cuadrado y diseñado para que las experiencias se vayan a dar con los protagonistas, con las almas y los escenarios adecuados para que esa misión se pueda desplegar, ¿no? Eso es lo que se observa allí, ¿no? Entonces, evidentemente, luego aparece ese velo de seguridad, ese velo del olvido que nos permite vivir la experiencia humana sin condicionamientos, porque imaginaros que si pudiéramos recordar esos pactos o esa planificación, estaríamos plenamente condicionados. Es decir, si supiéramos que a los 23 años vamos a tener un accidente, viviríamos toda la vida atemorizados o quizás condicionados en saber que ese día va a llegar, ¿no? Entonces venimos con esa ley de protección, con esa ley del olvido, para ir recordando poco a poco quiénes somos y qué es lo que venimos a hacer, ¿no? Tiene un sentido profundo también. Y eso es un poco el engranaje, evidentemente de forma muy sencilla y coloquial, pero eso es un poco lo que observamos, ¿no? Lo que viene a cumplir el alma, los aprendizajes que suelen ser, y observamos, repeticiones de vidas anteriores, donde el alma no pudo acabar quizás de conquistar aquello que se marcó, y pues evidentemente aquello que no hemos sido capaces de lograr, pues no hay ningún castigo, no hay ningún evidentemente reproche para el alma, sino simplemente pues que buscaremos nuevamente la oportunidad, quizás en otro cuerpo, quizás en otro lugar, quizás con otras almas, para que se den las condiciones para poder experimentar aquello que no pudimos lograr o conquistar en aquella vida, ¿no? Y esto es lo que observamos. Por eso tenemos un tinte, solemos ver
sobre todo en los trabajos de expansión de la conciencia, pues que el alma suele repetir aspectos, ¿no? Suele repetir aspectos de vidas anteriores, donde no se acabó de consolidar aquello y ahora, pues con otro escenario, con un cuerpo a lo mejor distinto, pudo ser hombre, mujer, bueno, eso es lo de menos, pues busca conquistar y materializar ese aprendizaje para el alma, ¿no? Eso sería, Mariola, un poco el engranaje, ¿no?, de lo que se observa en los planos espirituales, ¿no?, a la hora De de lo que poder se, encarnar. de lo que se trabaja en el plano espiritual, entre vidas, en tu Mm. experiencia y tus trabajos de investigación, ¿vos utilizás la terapia de regresiones o alguna otra herramienta también para investigar acerca de qué pasa entre Mm. vidas? Sí, para el abordaje del espacio entre vidas, Mariela, se necesita un nivel de energía muy grande, ¿vale? No hablamos de trabajos regresivos, entre comillas, porque el cerebro, cuando trabajamos en esa dirección, suele trabajar a unas frecuencias de alfa, alfa media, donde nos permite, sí, poder trabajar con vidas anteriores, pero cuando entramos ya en el espacio entre vidas, se necesita un nivel de expansión muy, muy, creo que muy alto. Entonces, para ese registro, lo que empleamos nosotros, por ejemplo, desde el Instituto Blasco, que nos dedicamos a la formación y la investigación, es la hipnosis expansiva. Hablamos de registros donde llegamos a un trance de 6, 7 horas. Hemos hecho estudios de 9, 10 horas, donde la persona está en trance absoluto y es desde ese nivel donde se puede llegar a registrar todo de lo que estamos hablando. Insisto, tiene que ser con un nivel de profundidad muy alto. El ámbito regresivo nos permite llegar a una línea, a veces muy escasa, limitada, nos permite ver registros de vidas pasadas, nos permite poder incluso contactar con seres trascendidos, depende de la sutilidad que tenga la persona, nos permite incluso conectar con el guía, pero cuando hablamos del espacio entre vidas ya son palabras mayores. Allí tenemos que llegar con un nivel muy grande de expansión de la conciencia y eso no nos lo da un trabajo de 1 a 2 horas. Hay que hablar claro, es decir, si queremos experimentar el espacio entre vidas, yo he tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones, tenemos que llegar con un nivel muy, muy, muy alto de expansión de la conciencia y eso se da a partir, según lo que nosotros estamos trabajando, a partir de 5 horas para arriba. 5 horas de un nivel de trance profundo. Entonces, eso es lo que nos permite conectar con lo que es el mundo espiritual de verdad, ¿no? ¿Y vos lo Sentirlo, hiciste vivirlo. a través tuyo o en una sesión de hipnosis Tiene que expansiva? ser Pero guiado, tiene que ser guiado siempre. tiene que ser con un tercero. Tiene Y que ser. en casos de sesiones de este estilo, sin revelar, por supuesto, ninguna identidad, ¿nos puedes contar algún caso del que más te haya impactado? Bueno, es que a mí estos relatos todos me impactan, ¿no? Porque al final cada alma proyecta ese espacio entre vidas según su nivel y su estado de conciencia, ¿no? Y para mí eso es maravilloso. Para mí el nivel, perdonar, para mí el nivel de conciencia lo marca todo, absolutamente todo. Lo marca en vida y lo marca cuando trascendemos. ¿Y eso qué quiere decir? La capacidad que tiene el alma de conocerse a sí mismo y de conocer la realidad que se rodea. Eso es el nivel de conciencia, es la lámpara de aceite de Cristo Jesús. Y eso es muy bello. ¿Por qué? Porque si ahora mismo tenemos más de 8.000 millones de almas encarnadas, no quiere decir que estén todas, por supuesto, pero en este momento en el planeta Tierra tenemos 8.000 millones de almas. Eso quiere decir que hay 8.000 millones de niveles de conciencia. ¿Qué es lo que observamos? Que cada alma tiene su nivel de conciencia distinto, el suyo particular. ¿Y eso qué va a hacer? Que replique según su nivel de conciencia todo lo que va a vivir en el espacio entre vidas. Lo va a vivir en su vida, porque cada uno, según su nivel de conciencia, proyecta su vida en la terrenalidad, pero es que eso es exactamente por correspondencia lo que pasa en el espacio entre vidas, que según el nivel de conciencia de la persona va a proyectar su realidad holográfica en el espacio entre vidas. Entonces, los relatos son maravillosos, pero todos son distintos. Hablan de lo mismo, pero todos son distintos. Es decir, cuando el alma llega al espacio entre vidas, se suele observar que donde primero llega es, evidentemente, pues es recibido por las almas afines, es recibido por seres de luz, es recibido por sus mascotas, bueno, un primer proceso de aclimatación, pero suele ser el primer momento donde va a un lugar de recuperación, ¿no?, para el alma. Allí las personas, pues a mí me lo han manifestado pues en forma de hospitales, otras en forma pues de espacios de sanación abiertos en la naturaleza. Es decir, es tan variopinto y tan extenso la gama de
posibilidades que se viven en el espacio entre vidas, porque todo es procreable para el alma allí. No hay limitación de ningún tipo, no hay limitación mental, no hay limitación emocional, porque no existe, solo es desde la dimensión profunda. Entonces, pues los relatos son impresionantes, pero todos son particulares, todos son distintos, ¿no? El encuentro con el Consejo de Sabios, pues hay personas que lo relatan pues con una sala cristalada, ¿no? Pues con 10 sabios, otros lo relatan pues en un templo con 6 sabios, ancianos, donde revisan con detalle la vida que se ha tenido, con un amor incondicional muy grande. Bueno, vamos desplegando en el espacio entre vidas porque allí hay vida, porque allí, como decía al principio, no estamos quietos. O sea, allí trabajamos, allí ejercemos misiones, tenemos servicio. Entonces todo es posible para el alma allí, ¿no? Entonces el reencuentro con las familias de almas primarias, las familias de grupos secundarios. Encontramos también el encuentro con los maestros, encontramos lugares inhóspitos, el hogar del alma, que es un lugar, un rincón que cada alma tiene en el espacio entre vidas muy particular, donde es el espacio donde más conexión puede llegar a tener el alma. Cada persona lo relata de una manera muy bella, según su nivel de conciencia, ¿no? Y eso es lo bonito, que igual que observamos en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, donde sabemos que hablan de lo mismo, pero de distinta forma, ¿no? Hay personas que en esa experiencia cercana a la muerte pues tienen la capacidad incluso de encontrarse con Cristo Jesús, otros tienen encuentros con otras personas, con otros seres, pero al final es lo mismo, ¿no? No deja de ser lo mismo que vuelve a suceder en el espacio entre vidas. Siempre es así. El nivel de conciencia de la persona se replica tanto en vida como en ese lugar y en ese espacio, ¿no? Energético y vibracionalmente muy alto y muy sutil, ¿no? Entonces todo es fascinante, Mariela. Te podría hablar de lugares inhóspitos, te podría hablar de las bibliotecas del alma, te podría hablar de tantas y tantas cosas que coinciden, coinciden estos relatos que observamos en trabajos de expansión profunda con los relatos que, por ejemplo, mediunidad seria, hablo de Chico Xavier, por ejemplo, y sus miles y miles de psicografías, pues te expresan todo esto, ¿no? Con un nivel de profundidad y precisión muy alta, ¿no? Y podríamos seguir, ¿no? Transcomunicación instrumental, podríamos hablar de medios científicos donde todo esto también está, ¿no? No es algo disparatado, ni mucho menos, al revés. Es más real de lo que somos capaces de imaginar con nuestras ¿Y mentes. y a qué vendríamos para todos estos que nos están escuchando, ¿no? En resumen, ¿a Sí, qué vendríamos? bueno, el alma siempre viene con un propósito, Mariela. Es muy íntimo y muy particular. Cada uno tiene el suyo. No pensemos que el propósito del alma es algo que tenga que ver con nuestra profesión. No, el alma no viene aquí con profesiones, ni a qué me voy a dedicar, si voy a ser contable, voy a ser profesor. No. El alma viene con una misión. A veces es amarse a uno mismo. A veces es simplemente reconocerse. A veces es simplemente aceptarse. O sea, es algo muy concreto, muy directo y muy sutil. Eso es lo que viene el alma, ¿no? Eso es lo que a partir de ahí se articulan los aprendizajes y las experiencias que van a ir en relación a ese elemento concreto. Ahora bien, si luego podemos encauzar esa misión del alma con la vida profesional, con la vida social, con nuestra vida de parejas, y todo puede ir en la misma energía, en la misma dirección, la expansión del alma evidentemente se hace más grande, ¿no? Pero el alma viene a eso, viene a experimentar, a crecer, a evolucionar en consciencia en base a eso que necesita trabajar, ¿no? Y evidentemente, venimos de una larga concadenación de vidas, y vidas y vidas y vidas, ¿no? Entonces hemos vivido, y el alma ha vivido muchas cosas. Unas veces como víctimas, otras como victimarios, ha experimentado mucho, mucho es mucho para llegar al lugar y al momento en el que todos estamos encarnados en este momento. Si no, no hubiera podido ser así. Entonces, en ese viaje que tiene el alma, pues hay almas que tienen cierto recorrido, a lo mejor podemos decir más evolución, y otras almas que por su proceso llevan un camino de menos evolución. No es que sea ni bueno ni malo, ni haya que juzgarlo, pero es una realidad, ¿no? Hay almas que, dada su evolución, pues buscan ya retos muy, muy profundos. Y solemos ver que grandes almas buscan grandes retos, evidentemente, porque los retos iniciáticos del alma, de las grandes almas que ha dejado la humanidad, fijaros cómo han sido. No ha habido ninguna alma que haya vivido una encarnación de color de rosa.
donde toda la vida fuera happy flower, ¿no? Entonces observamos que si las grandes almas, la más reciente, por ejemplo, la de Cristo Jesús, que no fue una encarnación sencilla, ¿no? Nadie dijo que fuera esto, pues si en una iniciación tan profunda como la de Cristo Jesús, ¿no? Encarnando el Cristo en un cuerpo y viviendo todas las experiencias que vivió, pues evidentemente nos muestra cómo es el viaje del alma cuando queremos llegar a un nivel muy grande, a romper la dualidad, ¿no? Del bien y el mal, de lo bueno y lo malo, y de etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues las grandes almas, como siempre digo, buscan grandes retos y grandes retos para poder crecer y evolucionar. Y si nos fijamos, gracias a esos momentos que son dolorosos y no hay que trivializar ni banalizar, nunca lo he hecho ni nunca lo haré, porque la terrenalidad tiene su dureza, por eso el alma elige en la Tierra, porque es un planeta de evolución muy densa y aquí el alma se dualiza muy rápido, o sea, puede experimentar el dolor y la alegría en cuestión de segundos, o sea, es tremendo, ¿no? Lo que se puede vivir en la experiencia humana. Eh, el trabajo precisamente que tenemos entre manos es ir poco a poco experimentando ese camino del medio, ¿no? Es ir transitando el espacio interior donde estamos en medio, ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo, sino que unificamos esos dos opuestos, ¿no? Y ese es el viaje del alma, ¿no? También ese es el viaje de traerlo todo al alma, porque a los ojos del alma todo merece ser vivido, todo merece ser sentido, ¿sí? Y Es eso es lo lo que que... llamamos como la teoría del planeta escuela, ¿no? En resumen. Sí, Ahora, todo lo que se maneja conceptualmente a nivel espiritual coincide con la teoría de la escuela, ¿o hay alguna otra mirada para analizar el propósito de la encarnación y la evolución del ser humano? para mí, Mariela, todo responde a lo mismo, ¿eh? Son diferentes miradas, diferentes concepciones de lo mismo, ¿no? Y para mí eso es importante. Da igual la tradición que elijamos, da igual en fin, la mirada que queramos. Todas tienen sus matices, pero en lo subyacente todas hablan de lo mismo, de la eternidad del alma y de que el alma, para crear, expandir autoconciencia, necesita un vehículo, en este caso una personalidad biofísico, energético, mental y emocional para experimentarse. A partir de ahí viene con esas lecciones, con esos aprendizajes, esa misión, que es la que viene. ¿Qué es lo que sucede? Que el planeta Tierra, por evolución, porque, insisto, dentro de lo que entendemos por al menos el sistema solar al que pertenecemos, es el planeta menos evolucionado, sin duda, porque tiene una densidad muy grande y permite experimentarse de una forma muy profunda, a todos los niveles, ¿no? Entonces es un escenario... Digamos, ¿no? Algo tiene que en realidad no es una verdad profunda del alma esta, sino una necesidad humana de aliviar el dolor de la desaparición eh, definitiva, ¿no? Sí, 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 evidentemente. Es decir, por eso le hablan, ¿no? Que esto es una matriz, ¿no? Es una matriz a veces muy profunda, donde hay mucha amnesia, donde hay mucha, también, no vamos a engañarnos, mucha distracción, donde hay mucha oscuridad también, y el alma tiene que lidiar también con todo eso, ¿no? Es decir, esto no, nadie dijo que fuera un juego sencillo, ¿no? Tenemos que jugar las cartas con una serie de participantes y saber que, bueno, en este simulacro, ¿no? Que hemos de alguna manera planificado y que estamos viviendo y experimentando, con los ojos del alma, se tienen que ver que, bueno, como dicen los sufis, hay que estar en este mundo, pero sin ser de él, vivir la terrenalidad porque tal, pero sabiendo que es una terrenalidad muy condicionada, con unas reglas muy, muy condicionadas en muchos aspectos, y tenemos que saber entrar y salir de esta realidad, ¿no? Esta realidad que sabemos, incluso científicamente, que no es tan realidad como pensamos y creemos, ¿no? Entonces, claro, esa es la realidad de todo esto, de cómo podemos, desde el alma, saber entrar y salir en base a esta ilusión, ¿no? Que los antiguos siempre, siempre, siempre hablaron, ¿no? Tú oyes los textos antiguos hinduistas y todos hablan de que esto es una ilusión, esto es maya, esto es un sueño, esto es un videojuego, ¿no? Que el alma, pues lo que busca es tratar de despertar dentro de ese sueño y encontrar la realidad, ¿no? Encontrar la realidad de la verdad. Y eso se trata de ver cuando se pone, como dice el maestro el tibetano, poner la mente
al servicio del corazón. Esa es la iniciación que tenemos en vida todos, tarde o temprano, ¿no? Bajar de la mente al corazón y poder ver con los ojos del corazón, sentir con los ojos del corazón, y esa es la mirada del alma, ¿no? Y viene pues bueno, en esa oscuridad que se nos presenta muchas veces, a tratar de sacar luz en esa oscuridad, ¿no? Que está, evidentemente, pero hay que encontrarla, ¿no? Eso es un poco, Mariela, mi percepción, ¿no? Ante todo esto. Pues muchísimas gracias, Sergio, por haber estado este rato con nosotras y haber estado explicando a la audiencia tantos sabios consejos e información. Esperamos volver a tenerte muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Un abrazo a vosotras.